Sean bienvenidos a este primer video acerca de la Yupana Inca con el método de la Tahuapucha. Es indudable, al apreciar las maravillosas obras incas que subsisten hasta hoy, que se trataba de una civilización extremadamente hábil y que debieron haber conocido y realizado a la perfección desde sus cálculos y operaciones matemáticas. Ese sistema contable permitía también llevar un control detallado de los tributos que recaudaba el Inca, diferenciando los realizados de los que estaban ya pendientes. La contabilidad en los tiempos del Inca. Las diversas actividades incaicas obligaban a tener un registro de sus actividades diarias. Por eso adoptaron un sistema contable que data de la historia entre los primeros pueblos avanzados de los Andes, constituidos por los quipus y por la yupana, que es una especie de ábaco o calculadora. Bueno, en la pantalla podemos observar una fotografía de un dibujo hecho por el cronista Felipe Guanán Poma. Este dibujo se representa un quipu, que es lo que tenemos acá, y una yupana. Si ustedes se pueden dar cuenta, en esta yupana tenemos representados casilleros, tenemos filas y tenemos columnas, pero aquí tenemos, si ustedes pues, son observadores, hay puntitos que están llenos y puntitos que están vacíos. Entonces voy a permitirme dar un salto pequeño hacia adelante en un tema que se refiere a algo más específico al uso de la yupana. Y es que es clave para entender las múltiples propuestas y métodos que existen para explicar cómo debió haber sido utilizada esta yupana, perdón, en tiempos antiguos. Como vemos en el anterior dibujo, algunos casilleros de la yupana fueron dibujados con color negro, como los vemos acá. Por ejemplo, este que tenemos por aquí tenemos otros, y otros están en blanco, como estos que están aquí, que están vacíos, ¿sí? Están en blanco. Esto dio a muchos estudiosos a suponer que las piedrecitas o semillas que se usaban debían colocarse exactamente sobre cada uno de los puntos indicados, de tal suerte que los puntos blancos serían espacios, o incluso hay propuestas de que se trata de agujeros, pero esos espacios o agujeros van sin semillas, mientras que los puntos negros estaban representados así con color negro porque se suponía que estaban representados por semillas. Sin embargo, esta propuesta en la que voy a explicar, que es la propuesta de la Tahuapulcha, eh, definida por el matemático peruano David Prem, es radicalmente distinta y está basada en que no importa dónde se coloquen las piedras o semillas, mientras estén dentro de los cuadros respectivos. Los pequeños cálculos ahí solo están para indicar una estructura matemática, como veremos más adelante. Entonces surge la pregunta, ¿y por qué entonces algunos puntos son blancos y otros negros en esta figura? Pues, a mi parecer, es muy simple. Está claro que Juan Mapoma no quiso solamente representar la estructura de los puntos, sino que además quiso graficar las semillas. Pero si las hubiera dibujado en cualquier parte, estas hubieran sido confundidas con la estructura de los puntos. Entonces, para mi parecer, Juan Mapoma quiso representar esas semillas, pero si las ponía, por ejemplo, en otra posición diferente, podían confundirse con los puntos o los espacios, agujeros vacíos que habían ahí. Por eso mi parecer es que hay puntos negros y puntos blancos. En términos generales, hablando de un equivalente al ábaco maya, al ábaco cultural, perdón, o calculadoras, el ábaco, la yupana, tiene grandes diferencias con respecto a los ábacos japonés, chino, nepo-hualtzin maya, y es que aplicando la metodología de la Tahuapulcha, que es la que vamos a aprender en esta serie de videos, veremos que no se requiere realizar ningún cálculo mental. Con los simples movimientos rutinarios, aquí propuestos, todo proceso de cálculo se vuelve prácticamente autónomo, o cuando menos semiautónomo, lo que permite hablar de un sistema computacional, que en este caso sería el primero de la historia, por lo menos hasta donde se tiene conocimiento hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver cuáles son los instrumentos que se necesitan para utilizar
esta yupana con el método de la tahuapuya. Antes de mostrarles los instrumentos a utilizar, vamos a ver en estos instrumentos, en este instrumento de la yupana, que vamos a desarrollar en esta serie de videos 4 juegos, que serían la representación de las 4 operaciones aritméticas, que serían la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestra Yupana Inca. Los elementos del juego son, para jugar con la Yupana, debemos tener un tablero, como el que tenemos aquí a mi lado derecho. Este tablero, si ustedes se dan cuenta, es una composición matricial de filas y columnas, donde tenemos representados ciertos puntos en cada fila y en cada columna. Además del tablero, debemos contar con semillas. En este caso yo representé acá semillas de maíz, semillas de frijol rojo y semillas de frijol negro. Los antiguos incas utilizaban semillas de maíz de diferentes colores. ¿Sí? A estas semillas ellos las llamaban muos o rurus. ¿Sí? Eran conocidas como muos o rurus. Entonces, lo que necesitaríamos sería esto, el tablero y nuestras semillas. Se cree que los antiguos incas, algunos hacían este tablero, lo dibujaban en el suelo, y como les digo, utilizaban semillas de maíz de diferentes colores. Como se muestra en el gráfico, este que tenemos acá, eh, este está conformado por 4 columnas. Estas 4 columnas eran conocidas como suyos, y está formado por, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas que se llaman en el dialecto maya guchos. Estas filas pueden ser 5 o más, ¿sí? Pueden ser 2, 3, 4, 5 o más. Pueden ser las filas que yo necesito. Bueno, démonos cuenta que cada fila está representada con ciertos puntos. La fila que está más a la derecha, vamos a ver, perdón, cada columna, perdón, tiene diferentes puntos. ¿Sí? La columna que está más a la derecha, vamos a ver la fila número 1. Tenemos representado aquí un puntito. A esta celda que tenemos acá la vamos a llamar Juco, que en el dialecto maya es el 1. Aquí tenemos representado 2 puntitos, como lo pueden darse cuenta ustedes. A esta celda la vamos a llamar Iskay. Bueno, esta sería la columna de las Iskay, porque si se dan cuenta, toda esta columna tiene 2 puntitos. El Iskay es el número 2. La otra columna que tenemos por acá, que es la que estoy mostrándoles aquí, tiene 3 puntitos. Esta columna es la del Quimsa, que como ustedes ya pueden notarlo, va a ser el número 3. Y la última columna, que es la que está más a la izquierda, tiene 5 puntitos y va a ser la columna Pisca. Esta, como ustedes pueden darse cuenta, va a ser el número 5. ¿Sí? Entonces, ahora, nuestra propuesta o la propuesta de la tahuapuya es que cuando una semilla está puesta en una de estos casilleros o celdas, toma inmediatamente el valor. Es decir, si yo, por ejemplo, coloco una semilla en esta celda que es el hook, automáticamente esta semilla toma el valor de 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo la hubiera puesto en el 15 o en la columna 15, automáticamente esta semilla toma el valor de 3. Si yo la hubiera colocado, por ejemplo, en esta columna que es el Sky, automáticamente esta semilla toma el valor del número 2. Y si la colocamos en la columna del Pisca, automáticamente esta semilla toma el valor del número 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo representar valores. Por ejemplo, si yo quisiera representar el número 4, me van a preguntar, porque no tenemos acá puntos que tengan el 4. Entonces, para representar el número 4, yo, por ejemplo, podría poner una semilla acá y otra semilla acá. Des en cuenta que esta semilla, a la hora de colocar una semilla en esta celda de Skype, toma el valor de 2. Como tiene 2 semillas, entonces aquí tendría yo representado el número 4. Ahora, en la Yupana o en el método que vamos a utilizar, vamos a tener ciertas reglas, ¿sí?
Como ustedes se pueden dar cuenta, es claro que podemos formar números del 2 al 9 de diferentes formas. Pero, ¿sí? Pero, recordemos que de la matemática inca es una matemática donde se simplificaba lo más. Es decir, la pauta o la regla va a ser seguir siempre elegir el camino más simple. La optimización de tal suerte que para la representación de los números naturales procederemos a elegir la forma en la que se tenga el mínimo de semillas en cada una de las filas y como máximo deberíamos tener una semilla en cada casillero. Entonces, si seguimos esa regla, yo tengo representado aquí mal el número 4, porque yo debo tener como máximo una semilla en cada una de las celdas, ¿sí? O de los casilleros. Entonces, la manera correcta de representar el número 4 sería colocar una semilla acá en 15. Automáticamente esa semilla representaría el número 3 y una semilla en hook. Automáticamente esa semilla representaría el número 1. Entonces, tengo una semilla en 3 y una semilla en 1. Ese sería el número 4. Entonces, veamos, vamos a representar acá la forma correcta de representar los números del 0, en este caso al 9. ¿Sí? Entonces, veamos. Bueno, antes de hacer eso, antes de representar eso, esos números del 0 al 9, vamos a también explicar lo que son las columnas. Ahora, cada una de las columnas va a representar niveles. Los niveles van a ser desde abajo hacia arriba. El primer nivel, llamado YOC, que YOC es el número 1, YOC representa la unidad, va a ser, en este caso, de las unidades. La fila superior, o la fila número 2, va a ser la de las decenas, conocido como chunca, que es el 10. La fila superior a esta va a ser la fila pachaca, que va a ser la de las centenas. La fila superior a esta va a ser la fila guaranca, que es la de los millares. La fila superior a esta sería la decena de millar, que es el junú. Y yo puedo agregar las filas que yo quiera. Aquí me tocaría seguir la de las centenas de millar, luego la siguiente fila sería la de los millones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que cada columna va a representar un número. La columna más a la derecha es el número 1, o hook. La columna siguiente va a ser el iskai, que es el 2. La columna posterior va a ser quinza, que es el número 3. Y la siguiente columna sería la pizca, que es el número 5. El primer nivel va a ser el nivel de las unidades o yok. El segundo nivel va a ser el de las decenas o chunca. El tercer nivel sería el del pachac o centenas. El cuarto nivel sería el guaranca, que son los millares. El quinto nivel sería el junu, que sería el de las decenas de millar. Seguiríamos con el otro, con el sexto nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto nivel, que sería el de las centenas de millar. El séptimo nivel sería el de los millares, etcétera. En el millón, perdón, etcétera. Entonces, ahora sí, veamos cómo se representan los números del 1 en este caso, al 9. Los números del 1 al 9. Entonces, veamos. El número 0 sería la ausencia de granos en el tablero. Ese sería el número 0. El número 1, vamos a colocar una semilla o un ruru en la columna hook, en el primer nivel. ¿Sí? Ese sería el número 1. Si yo coloco este número 1 o la semilla en el segundo nivel, esto representaría el número 10 porque esas son decenas. O sea, en el número 1 este es 1, este es 2, este es 3, este es 5. ¿Sí? En el nivel 2 de las decenas, este 1 representaría el 10, este 2 representaría el 20, este 3 el 30 y este 5 el 50. En el nivel 3, en el nivel de las centenas, este 1 representaría 100, este 200, 300 y este 500. En el nivel de la guaranca, que es el millar, sería 1000, 2000, 3000, 5000. ¿Sí? Y en el nivel de las decenas de millar, este sería 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. ¿Sí? Entonces,
Así serían los números. Entonces, si yo quiero representar el número 1, sería en el primer nivel, en el de las unidades, y en la columna hook. ¿Sí? El número 2 sería colocar una semilla en la columna Sky y en la primera fila. ¿Sí? El número 3 sería representar, en este caso, o colocar una semilla o un ruro en la columna 15, en el nivel número 1. El número 4, como expliqué anteriormente, como la regla sería colocar la menor cantidad de semillas en cada una de las filas y colocar una semilla en cada una de las celdas. Entonces el número 4 yo lo debería representar de esta manera. En 3, una semilla, un ruro en 3 y un ruro en 1. Y entonces tendría aquí representado el número 4. El número 5 sería exactamente solamente una semilla en la columna fiscal. ¿Sí? El número 6, como tengo que seguir esa regla donde debo colocar la menor cantidad de semillas en cada fila, y como regla una semilla por celda, entonces el número 6 sería colocar una semilla en 5 en la columna fiscal y una semilla en la columna hook. Entonces ahí tendría representado el número 6. Yo también podría, por ejemplo, representar el número 6 colocando dos semillas en la columna 15. Pero aquí ya tengo dos ruros en esta celda. Pues una de las reglas que debemos seguir es que debemos colocar una semilla en cada una de las celdas, como máximo. Entonces el número 6 sería la forma correcta, esta que tenemos acá. El número 7, dejo una semilla en la columna Piscar y debo colocar una semilla en la columna Sky. El número 8, vamos a representarlo con una semilla en la columna Piscar y una semilla en la columna 15. En este caso, ahí tengo representado el número 8. ¿Sí? El número 9, como debo seguir esta regla, que debo colocar solo una eh, semilla en cada una de las celdas y la menor cantidad de semillas eh, en cada una de las filas, yo debería colocar acá una semilla en uno, y entonces aquí tengo representado el número 9. ¿Sí? Otra forma de representar el número 9 sería, por ejemplo, tres semillas en la columna 15. ¿Sí? 3, 3 y 3 serían 9. Pero aquí estoy colocando tres semillas. Tengo la misma cantidad de semillas, 3, pero estoy colocando tres semillas en una celda, entonces eso no se podría. Otra forma, por ejemplo, sería colocar una en 5, por ejemplo, dos en 4, dos en 2, perdón, y una en uno. Ahí también tengo un 9, ¿sí? Tengo 5 aquí, tengo 4 acá, y tengo uno aquí, sería el 9. Pero acá ya tengo muchas semillas, y tengo dos semillas en una celda. Entonces la forma correcta de representar el número 9 sería una en 5, una en 3 y una en 1. Ahora, ¿cómo representaría el número 10? Entonces el número 10 ya me voy a la celda superior. Entonces, por ejemplo, aquí debo de quitar estas semillas, y el número 10 sería en este caso una semilla en hook, pero en la celda número 2, en la fila número 2. Entonces ahí tengo representado el número 10. El número 11, por ejemplo, yo vengo y coloco, tengo una semilla en 10 y una semilla en 1. Y ahí tendría el número 11. El número 14, por ejemplo, sería una semilla en 10, una semilla en 3 y una semilla en 1. Y ya tengo representado el número 14. El número 17, por ejemplo, sería una semilla en 10, una semilla en 5 y una semilla en 2. Entonces ahí tengo representado el número 17. Por ejemplo, quiero representar el número 34. ¿Sí? Entonces el número 34, veamos acá, yo tendría que tener una semilla en la columna 15, pero en el nivel 2, porque aquí serían 30. ¿Sí? Una semilla en 3 tendría 33 y una semilla en 1 serían 34. Ahí tengo representado entonces el número 34. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero representar el número 82, por ejemplo, entonces el número 82 yo tendría que representar 80, por ejemplo, en la fila de las decenas. Entonces el 80 sería una semilla en 5, una semilla en 3. Entonces ya tengo aquí 80. Y me faltarían 2. Entonces coloco esos dos en la fila de las unidades. Entonces coloco una semilla acá y tengo representado el número 82. Ahora, por ejemplo, quiero representar el número 428. El número 428
ya tengo centenas. Entonces yo debería poner 400 centenas, o 4 centenas, perdón. O sea, debo colocar 4 en la fila de las centenas, ¿sí? Entonces, en este caso, para representar el número 4 en la fila de las centenas sería un 3 y un 1, como vimos anteriormente. O sea, aquí tengo 400 representados. Eran 428. Entonces, debo colocar 2 eh, en la fila de las decenas. Entonces, yo debo colocar una semilla en la columna Iscay, que es el del 2. Entonces, aquí tengo representado 420, pero era el número 428. Entonces, tengo que poner 8 en la fila de las unidades. Entonces, el 8 se representa una semilla en un 5 y una semilla en un 3. Entonces, aquí tengo representado el número 428. Ahí tengo representado entonces el número 428. Si quiero representar el número, por ejemplo, 8893, que es un número un poco más grande, ¿sí? La regla es que yo debo colocar la menor de cantidad de semillas en cada fila, ¿sí? Y por lo menos, o como semillas máximas, una semilla por cada celda. Bueno, entonces, el número es el 8893. Entonces debo de irme a los millares, ¿sí? Ahora, en los millares debo colocar 8, el número 8 para que sean 8000. Entonces el número 8 en los millares sería una en 5 y una en 3. Ahí tengo 8000, ¿sí? 8893. Entonces debo colocar 800. Entonces debo colocar 800, se representa un número 8 en las centenas. Entonces otra vez sería una en 5 y otra en 3. Entonces aquí tengo representado 8800. ¿Sí? El número que yo propuse fue 8893. El 90, ¿sí? Sería uno en 5, uno en 3 y uno en 1. Ahí tengo 8890. Me faltarían 3. Ese 3 coloco uno semilla en las unidades, en la columna 15, que es el del 3. Entonces, así tengo representado el número 8893. ¿Sí? 8893. Bueno, representemos un número un poquito más grande. Vamos a quitar los rubros del tablero para representar ese número un poquito más grande. Entonces, veamos. Por ejemplo, yo quiero representar el número 50.103. Acordémonos que aquí llega nada más a 9000. Si yo quisiera representar 10.000, tendría que irme las unidades a la fila de las decenas de millar. Ahora, yo quiero representar 90.000, perdón, 50.000, eran 50.103. Entonces, debo colocar 5 un número 5 en las decenas de millar para que sean 50.000. Entonces, ese número 5 colocaría una semilla en el número 5 y aquí tengo 50.000, ¿sí? El número es 50.103. Me faltarían agregar 103, ¿sí? Entonces, 103 sería un 1 en la fila del CUP, en las centenas. Yo tengo 50.100, tendría representado acá, ¿sí? Me faltarían 3, porque es 50.103. El número 3 sería una semilla en la fila de las unidades en la columna 15. Entonces, con 3 semillitas, yo pude representar el número 50.103. Ten en cuenta que es bastante sencillo. Bueno, vamos a continuar entonces. Espero me hayan comprendido cómo representar números en esta yupana inca con el método de la tagua pucha. Bueno, ahora veamos. Yo puedo representar los números también de forma extendida. Ahora, por qué los debo colocar en forma extendida? O cuándo va a servirme colocar los números en forma extendida? En algunos casos, cuando hagamos algunos juegos, que en este caso ya vimos que los juegos van a ser, vamos a aprender 4 juegos en esta serie de videos. Los 4 juegos van a ser las 4 operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. Cuando estemos trabajando con el juego de la resta, que en el idioma inca es el Hakai, y cuando estemos viendo el juego de la división, que en inca es el Raki, vamos a ver que es necesario colocar a veces los números en forma extendida.
Ahora me dirán qué es la forma extendida. Pues vamos a ver. El número 1. El número 1 es la única forma en que lo puedo yo colocar. Este es el número 1. No tengo otra forma de poder yo representar el número 1. El número 2, la forma correcta sería colocar una semilla en la columna Iscay, en la fila número 1, que es la de las unidades. Ahora, si yo quisiera representar este número en forma extendida, entonces yo podría colocar este 1 o este número 2 de la siguiente forma. Colocar 2 semillas en la celda de 1. Entonces, esto sería en la forma extendida. Ahora, esto, como les dije, vamos a utilizarlo cuando estemos trabajando los juegos, tanto del Takai, que es la resta, como del Raki, que es la división. Entonces, va a haber necesidad de colocar de la forma extendida. Nuestra respuesta sí tiene que ser de la forma más simple, pero aquí vamos a aprender a nosotros a colocar esos números en forma extendida. El número 3. El número 3, la forma correcta sería esta, pero de la manera extendida, vamos a tener otras dos formas más de colocarlo. Una forma de colocar el número 3 en forma extendida sería colocar una semilla en 2 y una semilla en 1. Ahí también dice número 3. Otra forma sería colocar 3 semillas en la celda Cook. Y ahí también tendría representado el número 3 de forma extendida. El número 4. La forma correcta de colocar el número 4 sería esta. Ahora, de la forma extendida, serían 3 opciones más para colocar el número 4. ¿Cuáles serían esas 3 opciones más que tengo yo para representar ese número 4? Veamos. Una de las formas para representar el número 4 de la forma extendida sería, por ejemplo, colocar una semilla en 2 y 2 semillas en 1. Entonces, ahí también tengo el número 4. Otra forma de colocar el número 4 sería, como vimos anteriormente, colocar 2 semillas en la columna Sky en 2. Ahí también tengo representado el número 4, solo que es su forma extendida. Y otra forma de colocar el número 4 sería colocar 4 semillas en la celda Hook. Y ahí también tengo representado el número 4, pero en su forma extendida. El número 5. El número 5, yo también podría colocarlo en su forma extendida. Ahora, la forma correcta de colocar el número 5 sería esta. Pero si yo tengo la necesidad de colocar ese 5 cuando esté trabajando la resta o la división en forma extendida, vamos a obtener 4 opciones diferentes. Entonces, ¿cuáles serían esas opciones? Son 5 opciones, no estoy mal. Una opción sería colocar una semilla en 3 y una semilla en 2. Entonces, si coloco una semilla en la columna 15 y otra semilla en la columna Sky, también tengo representado el número 5. Otra opción sería que yo deje esta semilla en 15 y coloque 2 semillas en Hook. Entonces también tengo representado el número 5. ¿Dan cuenta? Otra forma sería, por ejemplo, que yo coloque 2 semillas en la columna Sky y una semilla en la columna Hook. Ahí también tengo representado yo el número 5. Otra forma sería, por ejemplo, que yo deje una semilla en Sky y 3 semillas en Hook. Y tengo acá también el número 5, ¿sí? En su manera, pues su forma extendida. Otra forma sería colocar 5 semillas en la columna Hook. Y ahí también tengo representado el número 5. O sea, aquí tengo representado ese número en su forma extendida. Como les digo, esto va a ser necesario hacerlo cuando trabajemos ya sea con restas o con divisiones. Vamos a aprender a colocar de forma extendida los 9 dígitos. Los 9 dígitos que nos hacen falta, los otros dígitos que nos hacen falta, que son 9 dígitos, porque el 0, acuérdense ustedes, que es la ausencia de rurus en el rurus o semillas en el tablero. El número 6. El número 6, su forma correcta sería esta. Esta es la forma correcta de representar el número 6. Pero puedo verme en la necesidad yo de colocar esto en su forma extendida. Entonces, una forma de colocarlo en su forma extendida sería colocar 2 semillas en la columna 15. Ahí también tengo representado yo el número 6. El número 6 también lo podría representar yo dejando una semilla en 15 y, por ejemplo, una semilla en Sky y una semilla en Hook. Ahí también tengo yo representado el número 6. El número 6 también podría, por ejemplo, dejar esta semilla en 15
y colocar 3 semillas en hook. Entonces ya tengo también aquí representado el número 6 en su forma extendida. Otra forma sería, por ejemplo, colocar 3 semillas en Sky. Al colocar 3 semillas en Sky, también tengo representado el número 6. Otra forma de representar el número 6, por ejemplo, sería dejar 2 semillas en Kimsa y 2 semillas en Hook. Ahí también tengo yo representado el número 6. Aquí tengo 2 y 2 son 4, una 5 y otra 6. Ahí tengo también representado el número 6. Otra forma sería dejar colocado, por ejemplo, una semilla en Sky y 4 semillas en Hook. Entonces, ahí también tengo representado el número 6. Y la última forma de representar el número 6 sería colocar 6 semillas en la columna Hook del primer nivel. Y ahí también tengo representado el número 6. Veamos el 7. El 7, vamos a colocar aquí, y vamos a colocar solo algunas formas del número 7. El número 7, la forma correcta, por ejemplo, sería esta. Esta es la forma correcta de representar el número 7. Como les dije, yo puedo representar este número también en su forma extendida. Entonces, por ejemplo, una manera de colocar el 7 de forma extendida sería colocar 2 semillas en Quinza y una semilla en Sky. Esta representa el 3 y esta 3 serían 6 y esta representa el 2. Aquí, perdón, en Hook. Entonces, esto sería el número 7. 3, 6 y una 7. Otra forma de representar el número 7 sería, por ejemplo, dejar una semilla en, en Quinza, por ejemplo, colocar 2 semillas en Sky. Veamos, aquí tengo 3. Este representa 2 y este representa 2, serían 4 y 3 serían también, en este caso, 7. ¿Sí? Y veamos ahora el número 8, solo vamos a mostrar 2. El número 8, la forma correcta de representar el número 8 sería de esta manera. El número 8, yo lo puedo colocar así. Ahora, yo puedo colocar este 8 en forma extendida también. Por ejemplo, podría dejar este 5 acá y poner, por ejemplo, 4 aquí. Perdón, 3 aquí. Entonces tengo aquí 5 y aquí tengo 3. También tengo representado ahí el número 8. Puedo dejar una semilla en Quinza, por ejemplo. 2 semillas en Sky, por ejemplo. Veamos cuánto tengo aquí. Tengo 3. Y aquí esta representa 2 y esta representa 2, serían 4. Entonces aquí tengo 4 y 3 son 7. Me faltaría una en Hook. Entonces aquí también tengo representado el número 8 en forma extendida. Otra forma sería colocar 8 ruros aquí en la columna Hook, ¿verdad? Y también tendría representado yo el número 8. ¿Sí? Y el número 9. El número 9, su forma correcta sería una en 5, una en 3 y una en 1. Ahora, ese número 9, ¿sí? Yo podría representarlo de otras formas, por ejemplo, en su forma extendida. Por ejemplo, podría dejar un ruro en la columna 15. Colocar 2 ruros en la columna Sky. ¿Sí? Y colocar 2 ruros en la columna Hook. Entonces, veamos, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 2, serían aquí 4, y 3 son 7. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1, sería 8 y 9. Podría dejar también 9 ruros en Hook, por ejemplo. Y al dejar 9 rulos en Hook, también representaría el número 9. Otra forma de representar el número 9, por ejemplo, sería esta. 3 ruros en Sky y 3 ruros en Hook. 3, 6, perdón, aquí son 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Ahí también tengo representado el número 9. Entonces, ustedes se dan cuenta, eh, yo puedo colocar de diferentes formas, de manera extendida, cada uno de los números. Recordémonos que para dejar nuestra respuesta o colocar el número, eh, debemos colocar la menor cantidad de semillas. Esta, de la forma extendida, solo nos va a servir cuando tengan que hacer operaciones. En este caso, para la resta o para la división. Bueno, vamos a dejar aquí eh, el primer video. Espero que les guste y me hayan entendido. Es un placer.
Mi nombre es Aníbal López.